Bienvenidos a una nueva clase en la que vamos a estar hablando del estudio de luz y sombra llamado claroscuro. Para esto vamos a iniciar planteando en qué consiste esta técnica. El claroscuro es el contraste que se produce entre las luces y sombras en una obra con el fin de resaltar ciertos elementos, desarrollar efectos visuales o crear una mayor expresividad en la pieza que se está retratando. Este consiste en jugar con las tonalidades de uno o más colores de acuerdo a la luz presente en la escena y se trabaja de oscuros a claros dejando el mapeo de las iluminaciones. Esto quiere decir que desde el principio se tiene que dejar bien señalizado dónde es que se encuentra la presencia de aquellas luces más significativas o más saturadas para poder iniciar aplicando esta técnica desde las tonalidades más oscuras hacia las más claras, teniendo en cuenta que el claro oscuro lo que pretende es que tanto las luces, tonos medios y sombras se entremezclen con el fondo que está dentro de la superficie. Este tipo de técnica sirve mucho para crear una mayor expresividad, para poder crear efectos, para poder resaltar detalles en específico a los que se desee desviar la atención del espectador y crear un énfasis que se vea altamente estético, armonioso y que sea muy artístico. Siguiendo con la definición, como se hablaba anteriormente, se empieza identificando las zonas de menor a mayor luz y estudiando cómo la luz cae y se percibe de manera directa o indirecta sobre los objetos. Con esto hacemos referencia a algo que se ha hablado anteriormente y es que siempre hay que tener en cuenta el tipo de material del que están compuestos los objetos, ya que dependiendo de esto es la manera particular en la que estos absorben, reflejan o refractan la luz dependiendo de la naturaleza de los objetos o de los elementos. Y para eso también influye la dirección de la luz, si es una fuente directa o indirecta, dependiendo de su temperatura, dependiendo de desde qué ángulo se perciba esta luz sobre la escena, así es como se va a utilizar para la expresividad que se desea de la obra. Posteriormente al estudio o el mapeo de la zona de sombra y luz, se aplica el color desde las tonalidades más oscuras hacia las más claras, sacando total provecho de los espacios en negro y logrando difuminados y transiciones para crear una mayor volumetría. De esta manera se crea una armonía entre el uso de los tonos claros, intermedios y oscuros, que son aquellos que le dan una buena volumetría, una buena percepción de los volúmenes de los objetos al espectador. Para esto, cuando se habla de sacar total provecho de los espacios en negro, también hay que tomar en cuenta que se tiene que aprovechar las propiedades específicas del lienzo y del color que se está utilizando para crear una mayor expresividad en la pieza. Algunas recomendaciones para la técnica son: se recomienda que el lienzo se prepare con un pigmento industrial negro o de tonalidades oscuras, ya que esto prepara con una mayor calidad el lienzo que se está utilizando, ayuda a conservarlo por mucho más tiempo y también da cabida para aprovechar de mejor manera la textura propia o el acabado propio que se queda cuando se prepara un lienzo. Al dejar el acabado rugoso o áspero de la superficie luego de prepararla, se puede aprovechar la textura propia de esta y el acabado del mismo para poder intervenir sobre este con la pintura artística. Esto hace referencia a que la textura rugosa que queda en el lienzo puede influir directamente en cómo se percibe el tratamiento pictórico luego de finalizada la obra. El blanco puro únicamente se utiliza para acentuar brillos de objetos que tengan un aspecto húmedo, metálico, de aceite, vidriados o brillos muy resaltantes, ya que esto ayuda a preservar el alto contraste entre las sombras y las luces y a dar a entender al espectador de qué materiales que están compuestos cada uno de los elementos dependiendo de cómo los brillos se muestran de manera particular en cada uno de ellos. Los tipos de pinceles que más se sugieren para hacer esta técnica son los cuadrados, lengua de gato, almendrados y de abanico. Al momento de hacer la aplicación, lo más recomendable es que la carga de pintura que se deposita en el pincel no sobrepase un tercio del tamaño total de las cerdas del pincel, ya que si sobrepasa estos niveles se tiende mucho riesgo a que haya un derrame o a que la pintura chorree sobre el lienzo y esto estropee o resulte en un acabado que no armonice con el resto de los acabados que se utilizan para el claroscuro.
La presión del pincel sobre el lienzo puede hacerse de canto, medianamente inclinada o recta, aprovechando la forma del pincel y así también teniendo en cuenta que cada uno de los pinceles puede dar lugar a una pincelada distinta, a un acabado distinta o que se pueden utilizar para texturas específicas. Se recomienda no aplicar agua al acrílico, sino sacar provecho de la pintura semiseca en el pincel. Esto también ayuda a que se preserve de mejor manera la textura rugosa del lienzo al momento de estar aplicando la pintura, ya que es una textura que favorece mucho a lo que son las transiciones, a lo que es tener un acabado mucho más pulcro a comparación de si se usara la pintura en húmedo, ya que esto, uno, resultaría muy contrastante con el resto de acabados y dos, teniendo en cuenta que la superficie base es oscura, si la pintura se mezcla con agua, esta va a transparentarse, por lo que va a costar más que las tonalidades se perciban sobre el lienzo. Por lo mismo, lo más recomendable es usar el pigmento tal y como viene, ya sea en el tubo o en el estuche, para que haya una mayor saturación y a la vez que con el correcto uso de las pocas cargas de pintura en el pincel se pueda lograr una transición mucho más homogénea, mucho más sutil y que cuente con una mayor armonía tonal. Este es un ejemplo visual de lo que se hablaba anteriormente y es que si la carga de pintura en el pincel sobrepasa el tercio del tamaño de las cerdas del pincel, tiende a derramarse o a depositar demasiado pigmento sobre el lienzo a comparación de si solamente se retoma con un tercio de las cerdas del pincel o únicamente con la punta de las cerdas, ya que esto ayuda a tener un mayor control de cómo se deposita el pigmento sobre el lienzo. Ya revisando ejemplos visuales para poder entender mejor la técnica, en la fotografía que tenemos acá se observa que las transiciones que hay de lo más oscuro a lo más claro se intensifican en aquellos lugares donde hay más luz o en las que recae con una mayor presencia. Como podemos ver en la imagen, la fuente directa de luz es la vela que se encuentra al centro. Todo aquello que está recubierto o está influenciado por la base que sostiene esta vela tiende a mostrar o a proyectar muchas más sombras, ya que la luz no se proyecta de manera directa sobre estas áreas, a comparación de la parte superior de las manos, según la fotografía, en la que la luz sí alcanza a pegar de manera directa sobre las superficies o sobre los volúmenes. Esto resalta de mayor manera los detalles y la expresividad de la obra. Otras recomendaciones es que es necesario imaginar o directamente mostrar una luz directa o indirecta de donde provenga la iluminación. No es necesario representar esa fuente en la obra a menos que se desee. En la imagen de la izquierda pues se alcanza a ver dónde está la fuente de luz en la parte de atrás de la figura que se encuentra, mientras que en el ejemplo de la derecha pues la fuente de luz se encuentra claramente plasmada en la obra. Ahora bien, hay que tener algo en cuenta y es que decir trabajar el claroscuro no es únicamente pintar sobre un fondo negro, porque si solamente se toma de esa manera, pues se van a superponer los elementos y las formas de manera muy brusca sobre el lienzo. No es únicamente venir a plasmar algo sobre una superficie oscura, sino integrar estos volúmenes y estos elementos con el fondo o con la tonalidad base. En este caso, en el ejemplo de la derecha, podemos ver que los elementos no se mezclan realmente con el fondo, sino que están superpuestos de manera muy brusca. No hay básicamente una armonía entre tonos medios, luces y sombras, a comparación del ejemplo de la izquierda, en los que los elementos se mezclan y se funden con el fondo a medida se van hacia las zonas que cuentan con una menor luminosidad, teniendo en cuenta que la fuente de luz se encuentra al centro y aquellos que se encuentran más cercanos al ángulo de la fuente de luz pues tienen una mayor presencia de color, las formas son mucho más definidas, los detalles pues se ven mucho más claros. Lo que busca el claro oscuro es que con la poca presencia de luces y la poca presencia de detalles, el espectador pueda deducir y pueda interpretar dónde inicia y dónde termina cada uno de los elementos que están en la obra a través de esos pequeños volúmenes que se perciben, a través de las transiciones que, como se puede ver en esta fotografía de muestra, en el caso del jarrón y de los objetos que se encuentran sobre la mesa, no están del todo definidos, sino que estos a través de las sombras dan la idea de dónde empiezan y de dónde terminan, al igual que el resto de la escena. El espacio es totalmente traducible al ojo humano con la poca luminosidad que se encuentra en el área.
hay que tomar otro dato en cuenta, y es que dependiendo del ángulo de la luz y de la intensidad de esta también varía la expresividad que se tiene en la obra. Se pueden ver dos pinturas en las que hay una fuente de luz o un origen de luz bastante claro, y se puede ver cómo en una la luminosidad crea una escena mucho más cálida, como en el caso de la de derecha, mientras que en el ejemplo de la izquierda pues resulta incluso un poco más tétrica la expresividad debido a cómo se resaltan los volúmenes del rostro, a cómo se resaltan solo ciertas partes del rostro de la figura humana, y que también pues los contrastes son mucho más bruscos. Hay que tomar algo en cuenta, y es que, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, al tener la vela como fuente específica de luz, se puede ver que aquellas zonas que están dirigidas de manera directa al ángulo de esta luz pues muestran una mayor luminosidad, muestran un mayor nivel de detalle en contraposición a, por ejemplo, el dorso de la mano, en donde ya la luz no golpea de manera directa y se mezcla más con las tonalidades de sombras que hay en toda la composición. Y esto es muy importante debido a que también, que aunque la temperatura de la luz con la que cuentan las obras sea similar, la intensidad de esta pues también influirá en si en esta se resaltan más solo ciertas zonas en específico o si se resalta una escena de manera más general. O en el caso de la figura humana, si se quieren representar o se quieren resaltar únicamente algunas facciones en específico, dependiendo de lo que se quiere expresar, como en este caso se puede ver que se resaltan los ojos, se resalta la nariz, la frente, las manos, pero únicamente desde un ángulo en específico que deje ver la expresión real que tiene la persona que está modelando. Así como también se puede utilizar para resaltar únicamente partes del cuerpo en específico, como lo son el perfil, las piernas, el torso, el pecho o los hombros, dependiendo también de cuál es el área que se quiere enfocar y de si esto contiene una carga de un mensaje que se quiera transmitir. Otro ejemplo es con esta fotografía en la que se ve que la mayor presencia de luz yace sobre el cuerpo que se encuentra recostado frente a las demás personas, y que las personas que se encuentran directamente frente a este cuerpo pues contienen una mayor cantidad de luz en sus rostros, los detalles son mucho más percibibles, las expresiones también, y a medida estas personas se van alejando del elemento central pues se van perdiendo más con el fondo, las tonalidades de luz son mucho más oscuras, las sombras son más pronunciadas y terminan desvaneciéndose con el entorno. Ahora bien, hay que tomar un punto más en cuenta que se tocaba al inicio, que es que los blancos puros únicamente se van a retomar para aquellos brillos en específico en los que la naturaleza de estos objetos o de estos elementos lo requiera, como en el caso del metal, de lo que es el vidrio, de algunos brillos en específico que se cuentan en el rostro debido a la humedad o al sudor de este, y que se nota de manera muy clara de qué tipo de material están compuestos los elementos a raíz de estos brillos en específico. Entre otros ejemplos, pues también están estas pinturas que, a pesar de ambas tener una presencia de luz, una se ve mucho más armónica y más sutil y la otra es mucho más contrastante en cuanto a cómo se perciben los rostros y la expresividad de esto. Esto no únicamente influye en lo que es la figura humana, sino que también se puede usar en los bodegones, se puede usar en los paisajes. En este caso, en los ejemplos de los bodegones, se puede ver especialmente en el que se encuentra más abajo, que las formas no están totalmente delimitadas, sino que estas se interpretan a través del ojo humano y de la poca volumetría que se deja ver, dónde es que finalizan, dónde es que están colocadas, cómo es que están colocadas y cuáles son esos volúmenes en específico con los que se cuenta. En el caso de los paisajes, pues también se tiene que tener en cuenta la diferenciación de los planos, la cercanía, el nivel de detalle, los acabados, las texturas, dependiendo de qué es lo que se está retratando, si son cuerpos con agua, si son rocas, si son árboles, porque a través de la observación podemos entender que no es lo mismo plantear un paisaje que sea un poco más de agua a un paisaje rural, a un paisaje urbano o a una carretera, como se puede ver en estos ejemplos. Es muy diferente el cómo se perciben las luminosidades, cómo se perciben las sombras, los volúmenes en cada uno de estos elementos, al igual que las texturas.
Para eso se tiene que tener un buen entendimiento al momento de hacer este tipo de paisajes, de cómo ubicar los planos, de cómo poder dar a la idea al espectador a través de la armonía de claros, medios y oscuros, el dónde empieza y dónde termina cada uno de estos planos, de cómo son los detalles de estos, a pesar de que no se cuenta con una iluminación suficiente. Para esto es necesario ver de manera muy detenida desde el principio cuáles son aquellas zonas que presentan una mayor iluminación, cuáles son aquellas que cuentan con un mayor nivel de detalle y que ayudan a resaltar los aspectos, que ayudan a resaltar aquellos segmentos o aquellos fragmentos en los que la luz incide con una mayor fuerza. Y es que, como puede verse, no únicamente se trata de usar un negro incluso sobre un fondo, sino que hay que saber interpretar el dónde hay que colocar las cosas, el qué volúmenes tienen, qué texturas tienen, para poder traducirle visualmente esa información al espectador. Y con eso pues también se puede auxiliar uno de lo que es el color para salir de una composición monocromática y crear un acabado más vistoso o una armonía mucho más atractiva y más contrastante en el sentido de la expresión que se desee lograr o si se desea enfatizar unas áreas más que otras. Pero como se puede ver en este último ejemplo, podemos ver claramente dónde es que se ubica cada uno de los planos, cómo es que aquellos planos que se encuentran más al fondo se encuentran más sutiles y aquellos que se encuentran más al frente cuentan con un mayor nivel de detalle, de textura, de definición, y que a pesar de que la luz es escasa, esta está colocada en algunos rasgos y segmentos en específico que nos dan a entender de manera muy evidente dónde es que está cada uno de los volúmenes y qué es cada uno de los elementos postrados en la escena. Ahora, con el estudio designado a esta temática, se cuenta con el estudio de objetos en claroscuro, en los que una página se divide en 4 espacios, una página con fondo negro, cabe destacar, y en la que se hace un estudio de objetos en claroscuro, en lo que cada uno sea de diferente material. ¿Por qué siempre se incluye el metal, el vidrio, el plástico y la tela? Porque son objetos que varían de manera muy drástica en cómo la luz se percibe sobre estos, en cómo ésta se refleja, se refracta o se absorbe por cada uno de estos materiales, y pues es importante el saber observar las particularidades de los objetos para poder luego recrear la realidad al momento de estar haciendo una pieza artística. Sin más que decir, esto es todo por esta sesión y nos vemos en una próxima clase.